Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo para ir despejando y aclarando muchas más opciones de lo que es el conversor analógico digital. Un ejemplo más práctico, además de que es algo sencillo, pero es interesante. Vamos a conectar al DTPIC un dispositivo que vamos a llamar un sensor de temperatura, conocido como el LM35, como está aquí. Y vamos a conectar el mismo terminal serial al DCP para comunicarme UART con, por ejemplo, con un PC. La idea es, este es un dispositivo que sensa temperatura y genera un voltaje analógico a la salida directamente proporcional a la temperatura que éste sensa. El DCPIC va a leer ese voltaje analógico directamente proporcional a la temperatura, va a procesarla y va a mostrar en el terminal serial cuánto es la temperatura que este dispositivo está sensando. Como le dije, algo más práctico, pero prácticamente igual de sencillo que el caso anterior. Físicamente, este sensor de temperatura es como un transistor, bueno, uno lo encapsulado más básico y más común es un transistor con encapsulado TO92. Es idéntico, tiene 3 pines, de los cuales 2 son la alimentación y uno el voltaje de salida. Esos son los 3 pines que posee. Entonces, para desarrollar este ejemplo, tenemos que conocer cómo funciona el LM35. Así, cualquier dispositivo analógico que ustedes conecten al DSPIC, sea como este, que sense temperatura, hay otros sensores de temperatura, sea un sensor de presión analógico, de variable de humedad, que de característica analógica, todo lo que ustedes vayan a conectar, deben saber cómo funciona ese sensor. Entonces, yo voy a dar las características más importantes de ese dispositivo. Ese dispositivo, como vemos allí en la gráfica, tiene 3 pines. El voltaje de alimentación puede ser entre 4 a 30 voltios. O sea, voltaje de alimentación diferente al DCP, que es 3.3, pero hay que alimentarlo por lo menos con 4 voltios. Si se tiene 5, entonces se puede alimentar con 5 voltios. El rango de temperatura es desde menos 55 a 150 grados. Quiere decir que este dispositivo máximo puede sensar 150 grados. Y el mínimo, obviamente, 55. La precisión es 0.5 grados centígrados, o sea que él sensa cada 0.5 grados centígrados, es lo que dice su manual. Y lo más interesante es que su salida, el voltaje de salida, es una relación de 10 milivoltios por cada grado centígrado que este sense. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sensor, cuya salida es 10 milivoltios por cada grado centígrado, lo que quiere decir que cuando tenga un grado, vamos a graficar esta relación de temperatura. Por ejemplo, si tiene, voy a graficar en el eje X la temperatura en grados centígrados y voy a graficar el voltaje de este sensor, dependiendo de la temperatura, pero en milivoltios. Cuando tenga 0 grados centígrados, va a tener 0 milivoltios. Cuando tenga 1 grado centígrado, me dice que son 10 milivoltios por cada grado centígrado. Por lo tanto, cuando tenga 1 grado centígrado, va a generar 10 milivoltios. Cuando tenga 10 grados centígrados, debería generar por 10 milivoltios. Cuando tenga 20 grados centígrados, debería tener en su salida 200 milivoltios, o sea, 0,2 voltios. Cuando tenga 30 grados centígrados, debería censar 300 milivoltios o 3.3 milivoltios. Con estos 4 puntos, 5 mejor dicho, 1, 2, 3, 5 puntos, yo puedo graficar el comportamiento de ese sensor en función de la temperatura con la salida. Lo que vamos a llamar la gráfica de transferencia. Esta es una recta. Este sensor es lineal. Es una ventaja utilizar sensores lineales, porque las ecuaciones de transferencia se pueden realizar cuando los sensores son lineales. Si no son lineales, entonces se complica un poco lo que es la ecuación de transferencia. ¿Ok? Bien. Entonces, ojo, recuerden que este señor puede sensar hasta máximo
150 grados centígrados. 150 grados centígrados sería 1500 milivoltios, o sea, 1.5 voltios. Quiere decir que aunque usted lo alimente con 5 voltios, él no va a generar más de 1.5 voltios. ¿Ok? Entonces, viendo esta gráfica de transferencia, podemos ahora sacar su ecuación de transferencia. La ecuación de transferencia me dice que para 1 grado centígrado yo tengo 10 milivoltios. Ahora, para X grados centígrados, ¿cuál es su voltaje de salida? Esto es como una regla de 3. Vos solucionar esta ecuación con una regla de 3. Entonces aquí va a ser Vout por 1 grado centígrado entre 10 milivoltios. Vout es la salida, esta salida. Y la relación 1 grado centígrado por 10 milivoltios es lo que me dice el fabricante que trabaja este sensor. Pero si Vout lo tengo en voltaje, yo tengo que poner la unidad de abajo en voltaje, lo que sería que X igual a Vout entre 0.01 voltios. Esto es para que la unidad de voltio de el numerando se vaya con el del divisor y quede la ecuación en grados centígrados. Bien, eso me dice que esto que está aquí, los grados centígrados van a ser igual a 100 veces el voltaje que genere este. Esto podemos decir que es la ecuación de transferencia de este sensor de temperatura. ¿Estamos claros? Relaciona la entrada o la salida, en este caso, en función de lo que es la temperatura. Con esa ecuación, ¿qué es lo que nosotros deberíamos realizar? Nosotros vamos a, en definitiva, nuestro conversor, voy a colocar el conversor que vamos a utilizar de manera muy sencilla porque lo que me interesa es relacionar la temperatura. Bueno, recuerden que nuestro conversor lo vamos a utilizar con un voltaje de referencia entre 0 y 3.3 voltios y configurado en 10 bits. Entonces, eso lo vamos a conectar al sensor de temperatura. ¿Cuál es la idea de todo esto? Bueno, ¿qué es lo que van ustedes a tener en el programa? Van a leer realmente el dato. Pero yo lo que quiero es, leyendo el dato, quiero saber qué temperatura está ahorita generando la salida de voltaje de este sensor. Como voy a mostrar temperatura, yo, dependiendo del dato, quiero saber cuál temperatura está sensando el sensor. Entonces, para eso, se puede decir que tengo que sacar una ecuación de transferencia entre los grados centígrados en función del dato leído aquí. Eso es lo que yo quiero realizar en esto. Entonces, para hacer esto, yo voy a hacer lo siguiente, el mismo problema. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo esta ecuación de transferencia del sensor, la acabamos de realizar. La temperatura en grados centígrados es igual a 100 veces el voltaje de salida. Y tengo la ecuación de transferencia de mi conversor, que también la he realizado. Vin, que es el voltaje de entrada del sensor, del conversor, perdón, va a ser igual al dato leído entre 310. Con esto yo puedo obtener ahora la relación entre el dato para obtener la temperatura. Si se dan cuenta, esta ecuación que está aquí, C igual a 100 Vout, la voy a colocar aquí. Ahora, ¿quién es Vout? Vout, o mejor dicho, este Vin es igual a este Vout, o este Vout es igual a este Vin. Entonces, yo este Vout lo puedo sustituir por este Vin, quedándome la ecuación que grado centígrado es igual a 100 Vout, que es igual a Vin, de entre 3 y 10. Y esta es la ecuación de transferencia que relaciona el dato para obtener la temperatura. Entonces, ese sistema que estoy relacionando aquí me dio la relación del dato obtenido para obtener la temperatura, que es la ecuación de transferencia de todo el sistema que tengo. Entonces, los grados centígrados van a ser igual a 100 por T entre 310, la ecuación que me acaba de dar. Como ven, esta es la ecuación de transferencia que me relaciona el dato obtenido o leído del conversor para saber cuál es la temperatura que me está generando ese sensor. Entonces es algo relativamente sencillo, pero hay que hacer ese análisis.
hay que generar la ecuación de transferencia del sensor. Ya sabemos la ecuación de transferencia en mi conversor y relacionamos todo esto. Entonces, de aquí en adelante ustedes pueden tener o pueden obtener la relación de cualquier sensor que ustedes conecten sabiendo su ecuación de transferencia, pueden saber la relación del sistema del dato obtenido para obtener la variable del sensor que están, en este caso, obteniendo. Para este ejemplo es temperatura, pero puede ser todo. Puede ser presión, humedad, variables de nivel, todo sabiendo cómo trabaja el sensor. Entonces, un ejemplo, como le estoy comentando, muy sencillo, pero nos aclara muchas dudas de cómo vamos a utilizar nuestro conversor para aplicaciones ya más reales. Entonces, este ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo número 1 que vimos en el video anterior o en la clase anterior para poder idénticamente mostrar temperatura en un terminal serial. Recuerden que en el ejemplo anterior yo configuré el conversor, lo tengo en un archivo, ya ustedes deben tenerlo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, en main inicializo el UART, la velocidad, los puertos, inicializo el ADC, ya esta función la tenemos. Y el while es igual que el ejemplo anterior. Entonces, AD1 voy a hacer un muestreo e inicio de conversión manual. Recuerden que SAM lo coloco en 1, comienza el muestreo, espero un tiempo, SAM lo coloco en 0, finaliza el muestreo y comienza el inicio de conversión. Espero un tiempo que finalice la conversión, pero me lo indica cuando DON es igual a 1, por eso este while se queda mientras este bit sea 0. Cuando termina la conversión, DON se coloca en 1 y bueno, se sale del ciclo. Leo el valor del conversor, eso está en el AD1 buff 0. Lo leo, coloco el bit DON igual a 0 y llamo la función mostrar, idéntico que en el caso anterior. Lo único que yo en la función mostrar voy a mostrar ahora la temperatura. Aquí está la función del delay y la temperatura, inclusive este dato que viene aquí, me lo manda esta función que es el valor leído del conversor. Bueno, en el caso anterior leí el ADC. Muestro en un mensaje que el valor leído del ADC es el dato que obtuve. Es un entero. Recuerden que el porcentaje U me va a convertir el Sprint, el porcentaje U del dato leído en un entero sin signo. Me lo va a colocar aquí como string y lo transmito. Ahora, aquí coloco la ecuación de transferencia que acabo de generar del sistema. La temperatura es igual a 100 veces el dato leído del conversor entre 310. Ahora muestro la temperatura. Ese printf va a mostrar el mensaje temp es igual, des en cuenta que dice porcentaje 1.1f. Esta temperatura lo va a mostrar, lo va a convertir a ASCII en este formato que está aquí. F float, porque es un float esta temperatura, está definido como float. Entonces este F lo va a mostrar con un entero y un decimal, pero como ASCII, y lo transmito al puerto serial. Entonces este es el único cambio que vamos a hacer, realmente muy sencillo, pero didáctico, para que ustedes vayan aprendiendo cómo hacer esto. Entonces, en definitiva vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Editamos el programa, compilamos ese programa, generamos el archivo final, eso lo hacemos con el compilador XC16, lo simulamos, todo eso lo realizamos con el entorno MPLAB XIDE. Podemos editar, compilar, simular. Y también el Proteus me permite mostrar en hardware esa simulación. Entonces ese es el paso siguiente que vamos a realizar. Entonces, como acabamos de ver, en el MPLAB XIDE vamos a editar, compilar y simular el programa para luego hacerlo en el Proteus. Este es el mismo programa que habíamos colocado en el ejemplo anterior. Aquí está init UART, baud, init los puertos del UART, inicializamos el ADC. Aquí está el inicio de muestreo manual, esperamos un tiempo, fin de muestreo, inicio de conversión con SAM igual a 0, espero que termine la conversión,
leo el valor de la DC, coloco el bit down igual a 0 y mostrar. Nosotros vamos a modificar esta subrutina de mostrar. Aquí mostramos solamente el valor de la DC. Bien, vamos a colocar ahora, podemos hacerlo aquí, float, una variable que voy a llamar temperatura, de tipo float. Y aquí lo que voy a hacer es colocar la ecuación de transferencia para hallar la temperatura. ¿De quién? De la variable temperatura. Va a ser igual al dato leído por 100. O sea, 100 por el dato de la DC, que en este caso viene con esta variable dato, entre 310. Esta es la ecuación de transferencia. ¿Qué hago ahora? Bueno, voy a imprimir, voy a colocar estos tres factores aquí, copiarlo, porque eso mismo me va a suceder para colocar la temperatura. La única diferencia que en ese print el mensaje que voy a mostrar es la temperatura. Inclusive yo puedo poner que la temperatura es igual. Ahora es, como dije, es un float. Voy a mostrar un float. Si coloco F, porcentaje F, él va a pasar en la variable dato, bueno, aquí es temperatura, el dato del valor obtenido. Él va a pasar el resultado de temperatura, que es un float, lo va a pasar aquí, pero a string. Este porcentaje F es que me va a pasar este dato a string tipo float. Pero yo lo quiero con un entero y un decimal, coloco 1.1. Si quiero dos decimales, coloco 1.2. Y transmito el mensaje por el puerto serial. Eso es todo. Puedo compilar. Espero que termine y compiló satisfactoriamente. ¿Ok? Compiló satisfactoriamente. Puedo simularlo. Vamos a simularlo aquí para ver que funciona. Ya teníamos, vamos a ver las variables. Ya teníamos todas estas variables en observación. Aquí está, inicializamos. Damos AM igual a 1, recuerden. Inicio muestreo, eso está en la D con 1, el bit 0. Bit 1, perdón. Coloco SAM igual a 1, aquí está. Pero un tiempo. Coloco SAM el bit 1 igual a 0. Y espero que termine la conversión con DON. DON si es el bit 0. Termina, aquí está, DON igual a 1. Se sale el while. Leo el valor de la ADC. Eso se va en el registro ADC value. Vamos a colocar aquí un valor de 88, por ejemplo. Coloco el bit DON igual a 0. Voy a la subrutina a mostrar con ADC valor. ¿Ok? Dato va a tener lo que mandé como parámetro. Dato va a ser 388, que es lo que estoy simulando que leyó el conversor. Recuerden que 10 bits, el máximo valor es 1023. Entonces ejecuto la subrutina, mando el carácter de ente. Ese printf, des en cuenta que en el vector tx mensaje, este vector tiene puro 0, 0, 0, 0, porque está sin inicializar. Cuando yo ejecuto esa intrusión me va a colocar ADC value, ADC igual. En vez de colocar aquí porcentaje U, va a colocar lo que tiene el dato. Aquí está. ADC value es igual a 308. Y finaliza con un carácter nulo que es 0. Eso tiene el mensaje. Eso lo transmito por el puerto serial. Ahora tengo la temperatura. Temperatura es igual a 100 por dato entre 310. Eso va a ser igual a 125 grados. ¿Estamos claros?
125 grados. Obviamente no vamos a llegar nosotros naturalmente a eso, pero bueno, 125 grados. Mando el Enter, lo coloco en el F'F. Pero máximo el F'F, me equivoqué, es 12. Aquí va a tener más de 12. Voy a colocar, si yo le doy, me da cuenta que se va a temperatura. Entonces, como el arreglo temp es de 12 caracteres, solamente lo va a tener en temperatura. Aquí hay 12 caracteres, lo demás no lo está mostrando. Entonces vamos a reducir esto a temp y podemos entonces volver a simular para poder mostrar la temperatura. Si no, lo que hacemos es aumentar el tamaño de ese vector. Pero bueno, vamos a realizarlo de nuevo. Y ahí va simulando. Vamos a darle un reset y simulamos paso a paso. Ya todo vimos cómo hacerlo hasta mostrar. Entramos a esta subrutina. Bueno, se me olvidó. Dato. Vamos a ver las variables. Se me olvidó colocar. Pero voy a colocar dato, un valor 300. Voy a colocar 240. Ahora para ver. Entonces, mando el enter. Veo el vector o el arreglo TX mensaje de 12 caracteres. Ahora va a ser a veces es igual a 240 porque el valor del dato es 240. Lo transmito para la temperatura. Para 240 es igual a 77 grados, punto cero. Entonces, transmito ese prime arregla hasta este arreglo de esa manera. Me va a decir que ahora TEM es igual a 77.0. Dense en cuenta que es lo que hace ese porcentaje 1.1F. Me coloca esta variable de temperatura, que es float, me lo arregla a un entero, un decimal, y me lo coloca aquí. Bueno, colocó dos enteros. Realmente deben ser dos enteros, lo colocó. Y lo transmito. Y eso es todo. Eso se hace cíclico como en el caso anterior. Visto esto, ahora vamos a simularlo en Proteus. En Proteus también el hardware es el mismo del caso pasado. ¿Qué es lo que tenemos que agregar? Bueno, tenemos que agregar el sensor de temperatura. Lo podemos buscar aquí. Podemos seleccionar LM35, que lo tiene. Y se cuenta que aquí está LM35. Ya lo tiene se cuenta que aquí está cómo se coloca en el simulador y este es el encapsulado. Y digo ok, y bueno, aquí está. Seleccionamos el LM35 y lo podemos ya simular. Vamos a alimentarlo. Colocamos la alimentación. Recuerden que la alimentación va a ser entre 4 a 30 voltios. Cuando yo pongo este power es 5. Con la referencia que es 0 voltios, ND. Yo puedo simular esto sin necesidad, vamos a colocar un voltímetro, sin necesidad de por ahora conectarlo. Vamos a colocar esto aquí, vamos a arreglarlo. Y vamos a conectarlo. Lo que quiero ahora es por ahora es ver cómo funciona el conversor. Es interesante esto. No he podido conectar aquí. Este es el mismo programa. Bueno, vamos a simularlo solamente sin conectar para ver cómo funciona el converter. Dense en cuenta que yo puedo en el simulador graduar la temperatura. Aquí está 20 grados. Con la flecha hacia abajo disminuyo la temperatura. Con la flecha hacia arriba aumento la temperatura. Eso lo podemos hacer aquí en Proteus. Para 20 grados, 27 grados centígrados, el voltaje es 270 milivoltios. Aquí está 0.27. Yo puedo aumentar 28, 29, 30 grados, es 300 milivoltios, como vimos en el caso anterior, que es 0.3 voltios. Vamos a ir muy
20 grados. Entonces 20 grados, como vimos, es 20 grados es 200 milivoltios. 0 grados, vamos a colocar 0 grados, bueno, 10 grados, 10 milivoltios, 100 milivoltios, perdón. Un grado es 10 milivoltios, 0.01 voltios. Y 0 grados es 0 voltios. Entonces, claro, aquí tenemos 1.68 voltios, se pasa. No va a llegar nunca, pero si yo veo esto, como ya yo tengo la temperatura a 168 grados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él está midiendo la salida del potenciómetro, no del sensor. A 1.68 voltios, en la ecuación me da que es 168 grados. ¿Okay? Vamos a parar la simulación y vamos a conectar el sensor al canal analógico. Quitamos este y conectamos al canal analógico. 3 grados, si ponemos a simular, vamos a parar para ver, dése cuenta que el ADC es 10 y la temperatura es 3.0. ¿Qué es 3.0? Aquí tenemos 3.0 grados centígrados. Vamos a aumentar a 10 grados y vamos a correr porque está pausado aquí el terminal. Para poder verlo tengo que pausarlo porque lo está actualizando. Yo quiero que ustedes vean que lo está actualizando. Si pongo 1, aumento 1, bueno, el problema es que aquí se me detiene un poco. Va a ser 11 grados. Se está actualizando aquí, lo que pasa es que se ve muy rápido. Tenemos que buscar un método para que sea. El ADC, el dato digital es 35 y la temperatura es 11 grados. Entonces, vemos que el ejemplo lo hicimos. La temperatura del sensor la variamos en valor analógico y lo mostramos en el terminal como temperatura. ¿Ok? Vamos a parar la simulación. Si queremos mejorar esto, des en cuenta que no aparece usted, quiero que ustedes hagan que me muestre, por ejemplo, grados centígrados. Le voy a poner entonces grado centígrado. Quiero saber si, vamos a quitarle este enter para ver cuántos espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a aumentar el tamaño del arreglo, como del 20 de una vez, para poder simular. Yo le coloqué en el vector, le coloqué temperatura igual a, me va a colocar el formato del float, pero me va a colocar al final grados centígrados. Eso es para que se muestre los grados centígrados. Vamos a ver cómo lo hace. Lo que pasa es que el grado me lo muestra con un carácter, no imprime ese, pero entonces es temperatura igual a 11 grados centígrados. El problema es que este terminal no muestra ese carácter. Vamos a aumentarlo, por ejemplo, a 25, que es una temperatura, y para pausarlo. Sí, el problema es que el simulador, cuando se está grabando el video, se pone algo lento. Se pone algo bastante lento. Se cuenta que no responde, pero bueno, él está actualizando. Quiere mostrarme 25 grados centígrados. ¿Ok? Si lo pauso, aquí está. El ADC, el valor es 78 y la temperatura es 25 grados centígrados, que es lo que se está sensando el M35, que es el sensor de temperatura. Con esto entonces finalizamos este ejemplo, muy práctico, es algo sencillo pero didáctico para que ustedes vayan aprendiendo cómo conectar cualquier sensor a nuestro conversor analógico digital.